He creado este vídeo para explicar cómo vamos a llenar el cuadro de resultados de la práctica número 4. Tengo que observar si en la celda correspondiente tengo alguna restricción. En este caso, para la fotografía número 1, me dice que la apertura debo de elegir una que me dé una menor profundidad de campo. La velocidad de obturación no la tengo restringida y el ISO debo de ocupar uno que se encuentre entre 1600 y 25600. Este cuadro no es exactamente el que ustedes tienen en su guía, solo es para mostrar un ejemplo de cómo vamos a llenarlo. Bien, entonces esto significa que acá voy a colocar un número F que me permita tener una menor profundidad de campo. Y acá un ISO, debo de usar un ISO que se encuentra entre 1600 y 25600. Una vez seleccione esos parámetros, tengo que también seleccionar la velocidad de obturación, pero que en su conjunto los tres valores me lleven a una correcta exposición fotográfica. Veámoslo en el simulador. Tengo que ocupar primero una menor profundidad de campo. Una menor profundidad de campo en este caso lo voy a conseguir abriendo más el diafragma. Entonces voy a usar valores menores de número F. Y el ISO lo voy a conseguir en este caso uno entre 1600 y 25600. Entonces tendría que partir desde acá 1600, etcétera, hasta 25600, cualquiera de estos valores. Por ejemplo, si yo deseara ocupar un ISO 6400, es el que a mí se me ocurre o me gustaría hacer mi composición para recibir un poco más de luz. Acá no me está importando si voy a tener mayor o menor ruido, simplemente estoy pensando más en la luz. Entonces voy a suponer que quiero mi fotografía por ahí, por 6400. Y la apertura me dice que debo de conseguir la menor profundidad de campo. En el caso de ustedes se les solicita que sea totalmente la menor que le permita esta apertura de este objetivo que tiene el simulador. Las aperturas en este caso van desde 2.8 hasta 22. En los lentes que ocupábamos en la universidad comenzaban desde 5.6, no tenían este 2.8. Entonces en este caso me permite lograr todavía una mayor profundidad de campo si utilizo el 2.8. Entonces, en mi caso, voy a variarlo un poco, ¿verdad? Pero ustedes tienen que utilizar, en este caso, la apertura que les permita la menor profundidad de campo. Yo para hacerlo un tanto diferente y que no sea exactamente igual, porque si no estaría dando exactamente la solución, tienen ustedes que tener mucho cuidado con eso. ¿A dónde consigo la mayor profundidad de campo? ¿A dónde consigo la menor profundidad de campo? Bien, aquí yo sé que voy a conseguir una menor profundidad de campo. Ya tengo el 6400 que me restringe acá, que debe estar entre este y este otro número. Ahora, ¿qué hay con la velocidad de obturación? Voy a buscar una velocidad que me permita tener una correcta exposición. Hasta este punto la exposición la tengo en un +3 según el exposímetro. Esto significa que voy a tener una fotografía sobreexpuesta, por lo tanto voy a elegir una velocidad de obturación que me permita tener una mejor exposición. En este caso, si yo obturo de una manera más lenta, permito más la entrada de luz por mayor tiempo y me quedaría todavía más sobreexpuesta. Por lo tanto, la lógica aquí sería obtener o disparar con una velocidad de obturación mayor. Así que vamos subiendo y acá en 1500, 1 sobre 1500 segundos, ya tengo una buena exposición. Al mismo tiempo puedo observar que en 1 sobre 2000 también tendría una que se puede considerar correcta exposición. Ahí la que yo desee utilizar. En mi caso voy a utilizar, por ejemplo, 1 sobre 1500.
esa va a ser la velocidad de obturación que voy a utilizar. Y ya tengo acá mi configuración. Apertura 3.5, entonces lo lleno en mi cuadro, 3.5, velocidad de obturación 1 sobre 1500, 1 sobre 1500, y utilizando un ISO de 6400, 6400. Y ya tengo ahí los tres valores que dan solución a este primer problema, la primera fotografía. En la segunda tengo que conseguir una mayor profundidad de campo. La mayor profundidad de campo la voy a conseguir cerrando más el diafragma. Ustedes tienen que conseguir la mayor posible. Yo voy a utilizar, por ejemplo, una apertura de 16, f16, con un ISO siempre entre 1600 a 25600. Estoy cumpliendo con este 6400, lo voy a dejar tal cual. Pero me dice que si yo utilizo esos dos parámetros, voy a conseguir una fotografía muy subexpuesta. Entonces necesito en este caso que disparar más lento para que por más tiempo llegue la luz al sensor de imagen. Entonces voy a disminuir la velocidad y observo que si disparo a 1 sobre 125 o a 1 sobre 90, voy a conseguir una correcta o buena exposición. Así que utilizaré estos tres parámetros. 16, que con eso estoy consiguiendo una mayor profundidad de campo. Aquí lo más ideal sería escribir F16. Por acá con una velocidad de obturación de 1 sobre 90. 1 sobre 90. Simplemente con que ustedes pongan 16 se entiende, y aquí 1 sobre 90 igual se entiende, pero de una manera así muy técnica, muy correcta, podemos ponerle también acá una letra S que simbolice segundos, y aquí estoy utilizando un ISO de 6400. Luego para la tercera fotografía, aquí no me restringe la apertura, pero sí tengo restringida la velocidad de obturación. Tengo que conseguir la menor trepidación. La menor trepidación la voy a conseguir poniendo la velocidad de obturación lo más lento posible. Ustedes van a conseguir la mayor trepidación posible. Yo voy a ocupar, por ejemplo, 1 sobre 3, un tercio. Solo es un ejemplo, pero ustedes tienen que conseguir la mayor trepidación. Ese es el reto. Perdón, aquí vamos a empezar por la menor trepidación. Entonces sería lo contrario. Yo voy a utilizar 1 sobre 2000, la menor trepidación. Esa es la restricción que tengo acá. Luego tengo que usar un ISO entre 1600 y 6400. Hoy voy a utilizar, por ejemplo, puedo usar 1600, puedo usar 3200, puedo usar 6400. Cuando pongo este rango, utilice el que usted quiera, desde el menor que aparece ahí hasta el mayor o cualquiera de los que estén en medio. No precisamente tiene que ser cabal en medio o necesariamente uno u otro de los que aparecen ahí, cualquiera de todo ese rango. En este caso voy a ocupar, digamos, este 1600, por ejemplo, que me lo permite acá. Y ahora una apertura de cuánto, pues eso va a depender de mi nivel de exposición. Acá tengo una fotografía muy subexpuesta y tengo un diafragma muy cerrado, entonces eso significa que lo tengo que abrir más para que entre más luz al sensor de imagen. Y me doy cuenta que si lo topo a 2.8, f2.8 sigue estando ligeramente subexpuesta. Entonces, como tengo la facilidad de utilizar otros ISOs, puedo usar entre 1600 a 6400, me da la oportunidad de poner mayor sensibilidad para receptar más luz, y ahora sí ya tengo una fotografía correctamente expuesta o bien con buena exposición. Ahora ya puedo escribir cuáles son los parámetros que voy a utilizar. F2.8. Voy a utilizar en esta fotografía una velocidad de 1 sobre 2000 con un ISO de 3200. Luego en la cuarta fotografía no me restringe tampoco la apertura, pero sí está restringida la velocidad de obturación. Voy a conseguir la mayor trepidación. Ustedes tienen que usar la mayor trepidación posible. Me voy a quedar con un tercio.
un tercio, luego tengo que tengo que usar necesariamente ISO 800, aquí solo hay un número, entonces por fuerza tengo que usar ISO 800. Coloco en 800 y para conseguir una correcta exposición, aquí está demasiada la cantidad de luz que está entrando al sensor de imagen, entonces voy a cerrar más el diafragma. Lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro y me doy cuenta que llego a F22 y todavía es demasiada la cantidad de luz que va a entrar al sensor de imagen. Entonces le voy a reducir un poquito la velocidad. Siempre sigo obteniendo una mayor trepidación, pero necesito también esta correcta exposición. Ahora los parámetros son F22, F22, tenemos por acá un sexto de segundo y el ISO 800 que ya lo tenía restringido. Ahora tengo restricciones en la quinta fotografía en los tres parámetros. Una media profundidad de campo. Si la profundidad de campo la consigo con la apertura y tengo un objetivo que va desde 2.8 hasta 22, una media profundidad de campo la voy a conseguir ahí por la mitad, F8. Una media trepidación, igual. Aquí puedo obturar desde 1 segundo hasta 1 sobre 4000 fracciones de segundo. Entonces voy a disparar, digamos, a 1 sobre 60. ¿Y qué hay en cuanto al ISO? Me dice que tengo que conseguir un menor ruido. El menor ruido lo voy a conseguir con ISOs menores. Con ISOs mayores voy a tener más ruido. Entonces acá vengo a buscar quién me da la correcta exposición. En este caso me lo da ISO 800. Por lo tanto, esta fotografía me quedaría con F8, 1 sobre 60 fracciones de segundo y con un ISO de 800. Luego en la sexta fotografía, acá no tengo restricciones para la apertura, pero sí para la velocidad de obturación. Debo de utilizar, me dice acá, poco menos de la mayor trepidación. Si la mayor trepidación la consigo con 1 segundo, entonces voy a utilizar un poco menos. Por ejemplo, puede ser un medio, un cuarto, un sexto o un tercio. Voy a ocupar un cuarto en esta oportunidad. Luego me dice el mayor ruido. El mayor ruido, si acá consigo con ISOs altos, podría, bueno, en el caso de ustedes tienen que usar el mayor ruido posible. Yo nada más como un ejemplo, donde también consigo ruido alto es en 12800, por ejemplo. Ahora me dice que tengo mi fotografía muy sobreexpuesta, por lo tanto tengo que cerrar el diafragma. Esa sería la lógica, cerrar el diafragma porque hay demasiada luz entrando al sensor y como no tengo restricciones, puedo utilizar el que yo quiera. Si lo termino de cerrar todo, observo que todavía sigue muy sobreexpuesta la fotografía. Voy a ponerle un poquito con otra velocidad de obturación y le voy a disminuir un poco el ISO. Por lo tanto, la mayor, en esta configuración, la mayor cantidad de ruido que puedo conseguir sería hasta ISO 800. Ya no me permite exceder más a menos que yo disminuyera la velocidad, aumentara la velocidad, pero esto ya no me generaría una correcta exposición. Por lo tanto, para cumplir un poquito estos dos criterios, que haya mayor ruido y que haya un poco menos de la mayor trepidación posible, entonces se equilibra más o menos en este punto y por fuerza tendría que usar acá un F22 para terminarlo de equilibrar. O también podría usar un F19 más o menos. Esto me quedaría más o menos así entre F19 o F22, ahí cualquiera de los dos. Si yo no quisiera demasiada profundidad de campo, podría ser un F19, por ejemplo. Así que pongo acá F19, un sexto de segundo, y por acá tendríamos ISO 800.
y de esta manera tendría llena la tabla de mi práctica número 4, tratando de cumplir cada uno de los criterios que ahí aparece en las celdas donde tengo dichas restricciones.